¿Qué te distrae Precisamente de tu trabajo espiritual? esto que te cuento lo ejemplifica mucho mejor esta historia que te voy a contar. Había un rey que estaba enfermo, y ese rey que estaba enfermo dijo, voy a dar 2 horas para que aquella persona que logre curarme, le voy a dar 2 horas para que entre a mi bóveda, a la bóveda real, y en esas 2 horas va a poder tomar todas las gemas preciosas, los rubíes, las esmeraldas, los diamantes, el oro. Va a tener 2 horas para que pueda tomar todo lo que quiera. Pero solo a la persona que logre curarme. Entonces, uno de los consejeros del rey logra curar al rey. El rey estaba completamente sano, estaba curado. Entonces el rey le da las 2 horas para que entre a la bóveda. Sin embargo, al rey le entró la envidia, los celos, el egoísmo. Y dice, no, este consejero no se va a llevar absolutamente nada, porque era un rey muy avaricioso. Y lo que hace es que descubre cuáles eran los gustos del consejero. Y resulta que al consejero le gustaba mucho la música. Entonces contrata a los mejores músicos y coloca alrededor de la bóveda, coloca a los mejores músicos y empiezan a interpretar las melodías más hermosas, las melodías más bellas. Y entonces cuando el consejero iba a agarrar el oro, se distraía y no lograba guardar nada porque se sentaba, empezaba a escuchar la música. Y cuando el consejero por fin iba a agarrar el oro, los diamantes, los rubíes, las esmeraldas preciosas, hermosas, entonces justo en ese momento metían un nuevo instrumento y se volvía a distraer. Y así ya nada más quedaba un minuto. El tiempo se le fue, perdió su tiempo, perdió el tiempo, perdió la oportunidad. Y cuando ya por fin quería, ahora sí, ya estoy listo para hacer mi trabajo de recoger las joyas, los diamantes. ¿Qué crees? Que el tiempo ya se le había acabado. El tiempo ya se le había acabado. Se le fue el tiempo en distracciones, se le fue el tiempo en desenfocarse, se le fue el tiempo en cosas que verdaderamente no importaban, que sí eran hermosas, eran bellas, pero no era el momento oportuno. Entonces se le fue el tiempo, desperdició el tiempo y por lo tanto se fue sin nada. Salió de esa bóveda sin absolutamente nada, que es lo que dicen algunos cabalistas. De nada sirve que entres a una iglesia, de nada sirve que entres a una mezquita, a una sinagoga, a un templo, de nada sirve que entres a orar a un templo si cuando sales de ese templo sales exactamente igual que cuando entraste, con el mismo nivel de conciencia. De nada sirve si el que entra es el mismo que sale. No, no. El que entra tiene que haber crecido, tiene que haber evolucionado su conciencia, tiene que ser una persona diferente a la que entró. Ese es un verdadero trabajo espiritual. Y por supuesto decía Jesús, decía el Zohar, interpretando el texto del Zohar, que decía, abre, si logras abrir, si logras generar una abertura, aunque sea tan pequeña como el ojo de una aguja, abriré para ti el reino de los cielos. Si logras generar ese pequeño salto cuántico en tu vida, si logras interesarte en tu crecimiento personal, en salir de eso que te bloqueaba, que te limitaba, si logras ir más allá de eso, si logras hacer esa pequeña abertura y decides hacer ese trabajo espiritual, se te abrirán las puertas del cielo, los reinos del cielo. Entonces es algo tremendamente potente.